Buenos días, mis hermanos, bendiciones. Le damos las gracias al Señor una vez más que estamos acá en este lugar para así nutrirnos, compartir de su palabra. Amén. Como ya sabemos, estamos en este trimestre viendo el tema acerca de la verdad. En Primera de Timoteo, capítulo número 3, verso 15, donde el apóstol Pablo le envía esta epístola, esta carta a nuestro hermano Timoteo y le deja saber algunas razones donde él tiene el anhelo de irlo a ver. Vamos a leer esos versos para así adentrarnos en este estudio que vamos a ver hoy. Vamos a leerlo desde el verso 14 hasta el 16. El misterio de la piedad. Primera de Timoteo, capítulo número 3, verso 14 al 16. Y dice así en el poderoso nombre de Jesús. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Es importante, hermano, nosotros meditar en el primer siglo, conocer a Jesucristo, verlo como un carpintero, pero describirlo de esta manera, que Jesucristo fue recibido arriba en gloria, predicado a los gentiles, visto de los ángeles, y ha convertido su iglesia en la columna y baluarte de la verdad. Y que es algo que dice el apóstol Pablo que es indiscutible, porque es algo que fue visible. Jesucristo fue palpable, visible, nació, vivió, respiró, tuvo sed, hambre, compartió con su pueblo, con sus discípulos. Y entonces el apóstol Pablo, que había sido desde niño criado en el judaísmo, en la cultura judía, y haber sido instruido bajo los pies de muchos maestros importantes, y con esta idea, esperando de una manera u otra el Mesías, y teniendo en su mente, en su corazón, la grandeza de Dios. Yo creo que para ninguno, hermano, era fácil ver que Jesucristo, un carpintero, era el Dios vivo y verdadero. Porque de la noche a la mañana Jesucristo se manifiesta pues como el hombre que va a guiar a los otros hombres, el que es la luz, el camino, la verdad, el que tiene el poder. No era fácil. Porque como también el apóstol Pablo le dice a los corintios que Jesucristo vino a ser para los que estaban en las otras naciones, los gentiles, una locura. Y para los judíos un tropezadero, porque ellos teniendo la palabra de Dios no encajaban en su mente, en su corazón, de la manera en que Jesucristo se había manifestado. Bueno, ya eso lo hemos visto muchas veces, pero cuando nosotros leemos la palabra en este tiempo en la que nosotros estamos viviendo, ya que nosotros tenemos un conocimiento y la palabra se ha regado por toda la tierra, nosotros estamos recibiendo la palabra en otro tipo de ambiente. No era como en aquel entonces, como los griegos tenían a los dioses, de la manera que ellos concibieron y percibieron ese pensamiento. Muchos de ellos tenían en su mente y en su corazón que la materia era mala, y por eso que no aceptaban a Jesucristo como un Dios, o como el verdadero Dios. Y es por eso que también pasamos el jueves, pasamos el estudio, la verdad, a la luz de la segunda epístola del apóstol Juan. La verdad no simplemente como una filosofía, como la veía mucha gente,
o como un concepto o como una realidad de vida existente, sino como una persona que se encarnó. Jesucristo dijo: yo soy la verdad, el camino, la vida. Entonces no simplemente es una filosofía de vida, sino que es una realidad palpable y visible. La verdad se encarnó y abrazó a los discípulos. Jesucristo lo dijo: yo soy la verdad. ¿Cómo entender eso? ¿Cómo discernirlo en nuestra mente, en nuestros corazones, que un hombre diga: yo soy la luz del mundo, yo soy la verdad? Y es por eso que el apóstol Pablo muchas veces él tuvo que decirlo: ya no vivo yo, y es lo que Jesucristo dijo: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, porque nosotros crecemos con nuestra propia filosofía. Cuando nosotros no conocemos al Señor y tenemos nuestros propios dioses, una idolatría, pero cuando conocemos a Jesús, tenemos que morir a esa realidad de vida en la cual nosotros fuimos sumergidos, crecimos. De modo que hay mucha gente que dice que para ser evangélico hay que vivir desde niño así, porque no encaja en la mente. Cómo el Señor transforma nuestras mentes y nuestros corazones. Pues precisamente nosotros somos transformados con y por la verdad. Nosotros habíamos visto una enseñanza, el contraste entre la verdad y la mentira. ¿Recuerdan? Cuando fuimos al huerto del Edén, la caída del hombre, el diálogo entre la serpiente y Eva, vimos Isaías también, el capítulo número 14, el orgullo y la consecuencia del engaño. También vimos Ezequiel 28, donde hay una tipología al rey de Tiro, un paralelismo, para ver también el orgullo, cómo fue invadido en el corazón y en la mente de estos gobernantes que tipificaban pues al ángel caído que trajo la desgracia a la humanidad. También vimos a Jeremías, capítulo número 9, capítulo 23, con los falsos profetas que traían la mentira. Vimos las características de los verdaderos profetas que se identificaban con la verdad, con la realidad, que muchas veces a nosotros no nos gusta que nos las digan. Habíamos visto eso, pues. Desde cómo estamos vestidos y nuestro comportamiento, muchas veces no nos gusta que nos digan la verdad. Y vemos cómo los falsos profetas endulzan, hablan cosas bonitas, elogios, pero terminan confundiendo al pueblo y arrastrándolo tras la mentira. También habíamos visto también las consecuencias de cómo el pueblo cae en la mentira por su falta de conocimiento y la verdad. El Salmo 5, Salmo 12, Salmo 31, que habíamos también descrito la lengua mentirosa. Proverbios 12, Proverbios 6, la mentira y su abominación. Habíamos visto también Juan capítulo número 8, Juan capítulo número 14, donde Jesucristo afirma ser la verdad, y Juan capítulo número 8, 32, que la verdad los hace libres, pero también Juan capítulo número 44, donde Jesucristo le dijo que ellos eran los hijos del padre de la mentira, hijos de Satanás. Que no era fácil que Jesucristo le dijera la verdad en su cara a aquellos líderes religiosos que abrazaban la mentira. Y también Hechos capítulo número 14, donde Dios toleró la ignorancia, pero ahora llama al arrepentimiento. Habíamos dado un punto muy importante en el huerto del Edén, y es que la primera pareja no se arrepintió, sino que utilizó la mentira como un instrumento de evasión. Evadieron su responsabilidad y la quisieron otorgar a Dios, mientras que Dios entonces lo saca del huerto del Edén y ahora llama a todos los hombres al arrepentimiento, como dice Hechos 14, 16 al 17. Colosenses capítulo número 2, verso 15. Hebreos 2, 14, 15. Las consecuencias que trajo la mentira, pero el triunfo que tuvo nuestro Señor Jesucristo sobre el príncipe de este mundo. Colosenses 2.15, Hebreos 2.14 y Juan capítulo número 12, que Jesucristo trajo un juicio a la mentira, un juicio al ángel caído. Y habíamos visto también por último Apocalipsis 20, verso 2 y verso 3. Satanás fue destronado de esa posibilidad que tenía de tomar el gobierno entero
y acusar a los hombres allá en el cielo y de allá fue desterrado. Ahora nosotros tenemos, en vez de un acusador, tenemos un intercesor. Ya Satanás no sube más a acusar a los hermanos porque fue echado fuera el acusador y ahora tenemos un intercedor. El plan divino y la historia de redención muestran una polaridad ética y ontológica. Dios el Padre es la fuente de toda verdad. Cristo la encarnó y la confirmó. Satanás es el padre de la mentira que corrompe la creación. La caída en el Edén ilustra cómo la libertad humana puede ser usada para la desobediencia cuando la criatura permite que el deseo, el engaño y la evasión sustituyan la palabra de Dios. Eso fue lo que pasó. Nosotros habíamos dicho que Dios creó a Adán y Eva, lo creó perfecto. No había en ello engaño, no había mentira, no había maldad. ¿De dónde le surgió eso? Bueno, Satanás los involucró en la desobediencia para infectarlo con el pecado. Ya él estaba infectado con el pecado, con la maldad. Y pues los enredó con su mentira. Jesucristo lo dijo, él es mentiroso desde el principio. Cuando habla mentira, de suyo habla. Dice, los profetas denunciaron con rigor la mentira institucional. Jesús personificó la verdad que libera, pero también juzga al mundo y al príncipe de este mundo. En el nuevo pacto trae la realidad de la sombra que fueron anunciadas. La verdad ya no es un tesoro de promesa, sino una realidad viviente en Cristo. Nosotros también habíamos comentado que antes de venir Cristo, muchos lo esperaban y vivían con la esperanza, pero también con la zozobra, si eso era una verdad. De hecho, muchos pues no aceptaron a Cristo y cuando Él llegó, ni siquiera lo pudieron identificar. Pero ya nosotros no estamos viviendo bajo una promesa, bajo una esperanza. Nosotros estamos viviendo bajo una realidad, porque ya Cristo vivió, murió y resucitó. Es una realidad que es palpable, que nosotros hoy en día lo vemos hasta en el mundo celebrando el nacimiento de Cristo. Y también vemos cómo celebran su muerte y su resurrección. Cosa que antes no se hacía. Es por eso que ahora nosotros ya no somos pues lo que éramos antes. Ahora nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Somos ahora el verdadero templo. Lo que era la sombra, el templo de piedra, se ha convertido en una realidad en nosotros. Ante este drama, la iglesia, constituida como columna y baluarte de la verdad, debe guardar la confesión de fe, formar el carácter veraz, denunciar la mentira institucional, proclamar el evangelio que libera, enseña a la comunidad a resistir el engaño mediante la oración, la confesión, la disciplina eclesiástica y la enseñanza fiel de la Escritura. Entonces, estos son los parámetros que nosotros debemos mantener en nuestras vidas. Proclamar el evangelio que libera y enseña a la comunidad a resistir el engaño mediante la oración, la confesión, la disciplina eclesiástica y la enseñanza fiel de la Escritura. Con esto cerramos ese estudio que teníamos entre las consecuencias de la mentira y, hermano, la realidad de la verdad. Hemos visto entonces el pasaje de Timoteo que presenta uno de los pilares más trascendentes de la identidad de la iglesia, ser columna y baluarte de la verdad. Esta declaración no es una filosofía, ni un fruto académico, ni un fruto de la lingüística, sino es un fundamento, una revelación divina que se despliega en la historia de la redención. Entonces, el apóstol Pablo no está declarando algo que ha formado y se ha formado dentro de la iglesia. No, el apóstol Pablo está diciendo algo que es como una declaración judicial de parte de Dios, porque lo dice nuestro Señor Jesucristo, que en su iglesia Él iba a levantar aquel pueblo que había sido prometido. Entonces es una declaración de una revelación. No es algo que la iglesia, no es algo que los discípulos consiguieron con estrategia, con estudios.
con crecimiento espiritual, no, es una realidad natural, es una naturaleza. La iglesia fue hecha por medio de la verdad, que es Jesucristo. Entonces el fruto de la iglesia es la verdad, es una revelación divina que se despliega por medio de la historia redentora. Entonces, por medio de toda la historia que nosotros hemos vivido, la iglesia ha sido el representante aquí en la tierra de la verdad. Sin embargo, el concepto de verdad no es exclusivo del ámbito teológico. En el uso común cotidiano y popular, en el barrio, en el caserío, en la conversación diaria, la verdad se percibe como aquello que corresponde a hechos sin exageración, sin adorno, sin distorsión. Entonces también la verdad es vista dentro de la comunidad, es visto dentro del barrio, es visto dentro del gobierno. ¿Cuántas personas hoy día que han percibido y han estado a cargo de instituciones, de empresas, de personalidades que son reconocidas, están presos por la mentira, por haber atraído el engaño? Bueno, aquí está nuestro hermano Daniel, peruano, donde su nación ha pasado últimamente por diferentes presidentes que están presos, precisamente porque son acusados. Son acusados, pues. Empresas, dueños de empresas que hoy día están presos porque son acusados. Entonces, la verdad no es simplemente, como lo estamos diciendo, que se encuentra en el área teológica, sino que también lo encontramos en la vida cotidiana. Por eso que habíamos dicho también que la verdad dentro de nosotros mismos a veces no es fácil vivirla, decirla, desarrollarla, vivirla y decírsela a alguien. Es como cuando dice, yo te dije la verdad en la cara, en tu cara te digo la verdad, y a veces no es fácil. La verdad tampoco se utiliza para eso, para destruir, para descalificar, porque Jesucristo no utilizó la verdad para destruir, sino para edificar también y para llamar al arrepentimiento. Cuando Jesucristo le dijo a los líderes religiosos la verdad, es para que ellos se arrepintieran. Ahora, lamentablemente muchos no se arrepintieron. La mentira, por el contraste, es toda alteración intencional o interesada de los hechos para obtener algún beneficio, protagonismo, defensa propia, simpatía, reputación o manipulación. Eso siempre se ve y lo habíamos dicho, cuando los chismosos dicen cosas que alteran lo que ha sucedido para obtener protagonismo, manipulación de los hechos. La Escritura afirma algo profundo. La mentira no es solamente un acto verbal, sino una condición moral derivada del pecado. Entonces, amados hermanos, así como nosotros hemos sido hechos por medio de la verdad y tenemos esa naturaleza, es por eso que Jesucristo le dijo a los líderes religiosos, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Lo estaba identificando con una naturaleza pecaminosa. Y es por eso que entonces, hermanos, los que viven en esta condición, cuando sucede algo, cuando van a hablar de sus vidas, cuando van a exponer algo y todo lo mezclan con la mentira, es por causa de su naturaleza. No es simplemente un invento verbal o una charla o simplemente buscar protagonismo. Ellos lo hacen porque esa es su naturaleza. La naturaleza que está en ellos le inspira a poner todos estos hechos para ellos entonces tener reputación, manipulación, beneficio y protagonismo. Pero ¿cómo quedan delante de Dios? Mentirosos. Desde el huerto del Edén, donde el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, la humanidad quedó marcada por una doble capacidad, decir la verdad y decir la mentira. La mente quedó infectada, el corazón quedó dividido, la lengua quedó contaminada. El apóstol Pablo describe así, mas sea Dios verá y todo hombre mentiroso. Romanos capítulo número 3, verso 4. Mas sea Dios verá y todo hombre mentiroso.
Fíjense que el apóstol Pablo está englobando a todo hombre. De hecho, él mismo se está incluyendo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos este cuerpo de afuera todavía que nos arrastra, dice el apóstol Pablo, que queriendo yo hacer lo bueno, entonces muchas veces no lo hago. Él mismo admite que no conoció la codicia, si porque la ley no diciera, no codiciará. Y eso lo confrontó. Así también la mentira no solo se dice, también se piensa, se desea y se imagina. Entonces, hermano, ¿cómo hacemos nosotros muchas veces para no pensar la mentira? Para imaginárnosla. Y en esa imaginación, como dice nuestro hermano Santiago también, que nosotros traemos a luz en la mente, pensamos, después deseamos, y cuando cometemos ese deseo, ese pensamiento, entonces trae a luz la muerte. Porque es un fruto de Satanás, la mentira. Entonces la mente es cautiva por el pensamiento, por el deseo, y es donde nosotros conocemos la verdad y hemos sido libres porque vivimos para Cristo. Entonces, tenemos que tener en mente siempre esto: lo que voy a hacer y decir agrada a Cristo, le da la gloria al Señor, bendice mi vida, evangelizará a otros, será bendición para mis hermanos, para los que me rodean, glorificará al Señor. La Biblia no trata la mentira como algo trivial, sino como un síntoma del desorden espiritual que Cristo vino a corregir en la cruz del Calvario. El simple hecho que a nosotros nos digan por la calle evangélico, hermano, los del camino, los de Jesús, hermano, es gloria y honra para el Señor. Es una bendición para nosotros. Sabemos que nosotros luchamos todos los días para identificarnos con Cristo. Y cuando nosotros cometemos un acto que a Dios no le agrada, muchos nos acusan. Pero que ellos vengan a vivir el Evangelio entonces, porque es muy fácil acusar, pero que vengan a vivir a diario para la gloria de Dios. Se verá, hermano, que es una lucha. Entonces fíjese que la Biblia no trata la mentira como algo trivial o superficial. Es un síntoma que es producto de la naturaleza pecaminosa, en la cual Cristo vino a destruir en la cruz del Calvario. Jesucristo no solo dio testimonio de la verdad, Él es la verdad. Al decir que no solamente Él conocía la verdad y decía la verdad, sino que la verdad los haría libre, porque hay que conocerlo es a Él, que Él es la verdad. No es simplemente entender este mensaje. Cualquiera que pudiera estar escuchando este mensaje, que lo colocamos en las redes y pudiera tener el entendimiento como algo académico, como un bosquejo, una estructura que tiene diferentes conceptos, que yo lo puedo discernir, hasta ahí no puede llegar nada más. Tiene que conocer a Cristo. Es por eso que nosotros no solamente hemos entendido y conocido la verdad, sino que la vivimos y se ha revelado a nuestros corazones. Esa es la diferencia que hay en nosotros. Porque, hermano, hay muchos teólogos cristianos que pudieran darnos a nosotros esta enseñanza mejor académicamente, pero no se trata de un conocimiento nada más en la mente, se trata de una revelación espiritual que nos hizo nacer de nuevo y tener una nueva naturaleza. No se trata de una posición académica o de un entendimiento filosófico. Es una realidad que se convierte en una verdad a diario que nos impulsa a vivir para Dios. Jesucristo entonces afirmó que Él es la verdad y que la verdad nos haría libres, ser libres de la esclavitud interior de la mentira que brota del pecado. Nosotros ahora tenemos una confianza. Entonces la verdad nos da a nosotros una realidad de confianza. Me voy a morir, pero me voy con Cristo porque he sido perdonado. Estoy siendo perdonado y seré perdonado. Nos da esa confianza, esa seguridad. Hay gente que te dice, bueno, pero ¿cómo crees tú que tú eres salvo y tú vas a ser salvo si tú eras malo, eras esto, has cometido esto y has hecho esto? ¿Por qué? Porque yo le he creído a quien me dice la verdad.
y lo he conocido y he percibido y he vivido y vivo su perdón, porque soy libre. Entonces la verdad también lo habíamos visto como un instrumento de liberación. La verdad nos hizo libre. Es una realidad que vivimos, hermano. Ahora nosotros no estamos sujetos al temor de la muerte, como que una oscuridad, ¿para dónde vamos a ir? Cuando usted le predica el evangelio a alguien, la persona lo primero que dice, ¿qué sabes tú para dónde vas a ir? Porque no le creen a la verdad, no le creen a Cristo. Si Cristo nos ha dicho a nosotros que somos perdonados y vamos a estar con Él cuando nosotros nos muramos, entonces nosotros afirmamos que hemos creído en la verdad, le hemos creído a Él. Y no estamos perdiendo el tiempo, estamos aquí glorificando y exaltando su nombre, nutriéndonos y llenándonos con su palabra, con su verdad. Amados, es importante nosotros llenar nuestro corazón con la firmeza de la palabra, la verdad en el uso cotidiano y la condición humana, la percepción común de la verdad, la percepción común de la verdad. En la vida diaria la verdad se percibe como la fidelidad a los hechos. Cuando se añaden elementos existenciales se considera una mentira. Es por eso que cuando una persona va a dar su historia de vida, lo que él hizo, cómo él vive, entonces empieza a añadirle elementos a la realidad de su vida, para como habíamos dicho, para tener un protagonismo. El ser humano por naturaleza busca justificarse, exagerar, adornar y defenderse mediante relatos manipulados. Nosotros vemos el caso de Jesús. ¿De qué manera Jesús fue llevado a la cruz? Con elementos que estaban, hermanos, salpicados por la mentira. Muchos acusaron a Jesús que quería destronar a César, siendo mentira, que quería traer una revuelta al pueblo y que por los demonios, decían, él echaba fuera a los demonios. Por el príncipe de Bersebú, lo acusaron como un falso maestro. Y todas estas acusaciones terminó diciendo Pilato que por envidia lo habían entregado. Entonces, hermano, salió a la luz la verdad. Y aquel centurión, dice Juan, verdaderamente este hombre era justo, inocente. ¿No ha escuchado usted en el argot popular que la mentira tiene patas cortas? Mire, fíjese que todavía Jesús no había sido quitado de la cruz cuando el centurión dijo, verdaderamente este hombre era justo, inocente. La mentira tiene patas cortas. Se descubrió que los líderes religiosos entregaron a Jesús por envidia. Desde los comentarios que se inflaman para lucir bien hasta las distorsiones que dicen para evitar la culpa, la mentira está a diario en lo ordinario. Cuando nosotros, hermanos, cometemos un error, un agravio en nuestro trabajo, un desliz, hacemos algo que sabemos que nos van a llamar la atención, queremos taparlo para quedar bien. Queremos taparlo. Así vemos, hermanos, la corrupción. Como hay personas que malversan los fondos, que tienen malas políticas y después quieren tapar todo con la mentira. La mentira cotidiana no es un mero error, sino una grieta moral que evidencia la ruptura del corazón humano con Dios. Eso es producto de que el hombre se ha separado del Dios vivo y verdadero, de su creador. Y ahora el hombre quiere poner su propia perspectiva. El origen espiritual de la mentira. Habíamos visto en Génesis cómo el hombre comió de la ciencia del bien y del mal. Jesucristo dijo, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas. Entonces fíjense cómo está esa naturaleza en nosotros. Si nosotros siendo malos también podemos hacer lo bueno. Entonces que nosotros no caigamos, hermano, en el error como cae mucha gente. Yo no soy malo. Yo no hago mal a nadie.
El hombre no entiende su naturaleza pecaminosa y también encubre sus pensamientos. Y nadie, hermano, se libra de los pensamientos malvados. Pero el hombre no lo reconoce, sino que lo encubre con una mentira. Y la luz trae el discernimiento. Desde entonces posee discernimiento pero también la distorsión. Es capaz de reconocer el bien, pero también está inclinado a hacer lo malo. Porque hay personas que son buenos padres, mujeres que son buenas madres, pero en el trabajo están robando. Están haciendo su trabajo mal. Engañan. Y hay otros hermanos mujeres que apenas están teniendo su hijo y lo están regalando en el hospital, lo están vendiendo. Lo cuidaron en el vientre, pero después al darlo a luz hasta lo entregan a una mafia. El pecado no solo corrompió los hechos exteriores, sino también la estructura interna del ser humano, corazón, mente y lengua. Han escuchado pues ese capítulo número 3 de Santiago, la lengua, un fuego, la mentira, un mundo de maldad que puede encender un bosque. Muchas personas han llegado a darle la muerte a otro por causa de la mentira, por una mala distorsión de las cosas, de la realidad de la vida. El engaño en el corazón, como dice Jeremías, es una realidad. El corazón es engañoso más que todas las cosas, dice Jeremías, capítulo número 17, verso 9. Dice, sean avergonzados los mentirosos. Salmo 31. Esto se va a ver el día del juicio, hermano. El día del juicio. Dice, el hombre de verdad tendrá bendiciones. Proverbios 28, 20. Fíjese la tendencia de la realidad. Estamos haciendo un paralelismo aquí con textos clave. Jeremías 17, 9, lo hemos dicho. El corazón, ¿quién lo conocerá? Dios lo conoce. El hombre ni siquiera conoce su propio corazón, que lo puede llevar a la mentira, al engaño, a la muerte. Y después que la persona está preso, dice, yo no sé por qué lo hice. Sean avergonzados los mentirosos. Salmos 31, 18. Y el hombre de verdad tendrá bendiciones. Proverbios 28, 20. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, al Señor. Proverbios 12, 22. Dice, aparta de mí el camino de mentira. Salmos 19, 29. Y el que habíamos dicho, Romanos 3, 4. Mas Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, hermano, el pecado en el huerto del Edén trajo una nueva naturaleza al hombre. El hombre fue destronado con la pureza que Dios lo había hecho y ahora vino a involucrarse en la mentira, en la maldad. La lengua mentirosa. La Escritura presenta la lengua como un instrumento en la cual se manifiesta la corrupción del corazón. No es solamente que el hombre diga mentira, es que la mentira nace en su interior. Entonces es algo interior de su interior. Siempre los filósofos han buscado la realidad por la cual el hombre incurre en todos estos errores. Y han visto el entorno, su interior, y han dado. En los últimos tiempos han dicho que el problema del hombre está en el interior, pero ¿cómo resolverlo? Ahí es donde está la realidad. ¿Cómo resolverlo? Y es Jesucristo que dice que será libre, pero conociendo la verdad. La lengua mentirosa aborrece a los atormentados. Proverbios 26, 28. La boca de los impíos habla iniquidad. Salmo 109, verso 2. La lengua de los impíos habla iniquidad. Dios bendiga a nuestra hermana, bendiciones. Los que hablan mentira parecen parecerla. Fíjese 19:9. La boca habla de la abundancia del corazón, dice Mateo 12:34. Entonces nosotros mismos podemos caer en el autoengaño cuando hay personas que andan religiosamente bien.
porque quizás tratan de no mentir, quizás tratan de hacer las cosas buenas, pero es que la naturaleza del hombre está corrompida. Así él la retenga, pero igual la tiene. Porque el hombre fue infectado en el huerto del Edén. La mentira no solamente se origina en los labios, se origina en el corazón por el desorden y el deseo a pecar. El deseo a pecar es porque viene de ahí, de fábrica, como decimos hoy. Es un proverbio ahora del 1948 para acá, cuando se desarrolló la revolución industrial. Cuando una persona hace algo malo, dice, no, él vino así de fábrica. ¿Por qué? Porque en el huerto del Edén el hombre cayó en las manos de Satanás. Los profetas describen repetidamente a Dios como el Dios de la verdad y denuncian la mentira como la marca de la idolatría, la corrupción espiritual. Los profetas y el Dios de la verdad. Isaías como el profeta de la verdad. Isaías es uno de los profetas que más habló del carácter verdadero de Dios. Dice, porque yo Jehová hablo justicia, anuncio rectitud. Isaías 45:19. Mira a mí y sé salvo, Jehová, yo Jehová, y ninguno más. Y dice Isaías, el Dios de la verdad, Isaías 65:16. Es por eso que Jesucristo se identifica con ese Dios del antiguo pacto. No ha cambiado. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo se identifica con esa naturaleza. Es por eso que empezó a tener problemas con los líderes religiosos, porque decía, tú siendo hombre te haces Dios. ¿Cómo puedes tú decir que tú eres la verdad? Porque una cosa es decir que yo tengo la verdad, que yo sé la verdad. Porque yo pudiera relatar un hecho, ¿me entiende? Yo pudiera relatar un hecho que es verdad, que alguien lo está distorsionando. O decir yo sé la verdad. Yo te puedo compartir la verdad, pero decir yo soy la verdad, ya eso, hermano, involucra una naturaleza superior a cualquier ser humano. Como Jesucristo lo dijo, yo soy la luz, un solo hombre alumbrará el mundo. ¿Cómo tú te haces Dios? Para Isaías la mentira es vinculada con los ídolos, con lo falso, contrario a Dios. Y es que el mismo profeta Jeremías le decía al pueblo, mira, los paganos, las naciones que están a su alrededor, desde que nosotros llegamos a esta tierra, no han abandonado a sus dioses. Pero nosotros, que Dios nos trajo aquí, se identificó con nosotros, hizo milagros, maravillas, prodigios, que los mundanos, los paganos, quedaron maravillados. Entonces hemos llegado al punto que hemos abandonado al verdadero Dios para correr tras los dioses mentirosos, falsos. ¿Cómo puede ser esto?, dijo Jeremías. Estamos cavando en cisternas rotas y estamos olvidándonos del Dios de la verdad, la roca. Jeremías denuncia la mentira religiosa. Jeremías denuncia una mentira profundamente espiritual. El pueblo que los falsos profetas le decían paz, paz, paz. Y Jeremías le decía, no viene paz, viene cautiverio. Van al cautiverio. La mentira se apoderó de ellos. Jeremías 9:5. Engañaron con su lengua mentirosa. Así es la lengua del hombre. Los profetas profetizaban mentiras. Jeremías 14:14. Fíjese que no es casualidad. El mismo capítulo de Ezequiel 14 habla de los falsos maestros, de los falsos profetas que hablan mentira. Y dice ahí el mismo Ezequiel que si estarían 3 varones en la tierra, ellos solo librarían sus almas, porque los demás estarían contaminados con la mentira, la idolatría. Y habla de 3 varones, habla Ezequiel, porque los profetas traían la confusión, la mentira. Hoy, hermano, nosotros estamos plagados de eso. Por eso habíamos dicho que muchos líderes políticos están presos porque mintieron, engañaron al pueblo. Y hoy muchos líderes cristianos religiosos también están presos porque engañaron al pueblo.
han dicho la mentira, viven con doble cara y no enfrentan su realidad. Vemos falsos profetas mintiéndole al pueblo y dándole un falso evangelio, un evangelio que es pasajero, porque todas las cosas que prometen son pasajeras. A este mundo, hermano, nada traemos y sin duda nada podemos llevar. No podemos forzar la mano de Dios. Lo que Dios permite para nosotros viene a través de una bendición que no es forzada. A cada uno de nosotros Dios nos ha bendecido. Y la bendición no está en el estatus que nosotros tengamos, o el deslumbramiento que nosotros podamos dar a nuestro prójimo. No, ese es bendecido, tiene mucho. Pero hermano, el Señor Jesucristo le dijo al hombre que tenía los graneros: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que tienes, ¿a quién se lo vas a dejar? Por no poner la confianza en Dios. Esto no quiere decir, hermano, que nosotros tengamos mucho, sino, como dice también el predicador, que no tengamos mucho para que nos olvidemos de Dios, pero que tampoco tengamos poco para que reneguemos de Dios. El apóstol Pablo lo dijo: el que come da gracias a Dios, pero el que no come también le da gracias a Dios. Porque su situación no depende de su condición, sino depende del Creador. En eso debemos estar parados, hermano. En eso debemos estar parados. Nuestra fe no depende de nuestra condición, de la bendición que nosotros tengamos, sino depende de nuestro Creador, quien nos ha llamado. El apóstol Pablo lo dijo: he aprendido a tener mucho como a tener poco. He aprendido. Porque nosotros, hermano, pudiéramos nacer en una casa muy rica, pero pudiera venir un tiempo, hermano, de escasez. Fíjese que allá en una de las grandes urbanizaciones en Norteamérica, el fuego se llevó todo. Millonarios quedaron afuera llorando, viendo sus grandes mansiones, vehículos lujosos, todo perderse, llevárselo el fuego. Y ahí estaban llorando hijos, sobrinos, tíos, abrazados porque lo perdieron todo. Ahora, teniendo dinero en el banco todavía, se le olvidó, porque estaban con los ojos puestos en lo que estaban perdiendo y llorando. Y otros venían a consolarlos, desconsolados, porque, hermano, la bendición de nosotros no puede estar fundamentada en lo que nosotros tenemos, porque es pasajero. Si bien es cierto, hermano, a nosotros nos duele lo que nosotros hemos obtenido, porque usted le puede robar un vehículo, se le puede quemar la casa y usted termina llorando, pero nosotros tenemos un Dios vivo y verdadero que nos ha dado una casa donde el ladrón no hurta, dice el Señor, ni eso tampoco se va a quemar. En Oseas también es denunciado a los falsos predicadores, a los falsos maestros. Y Oseas denuncia un falso pacto. Dice Oseas 4:1, no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra, en viendo cómo estaba el pueblo de Israel. Fíjese que Dios lo manda a tomar una mujer de la mala vida, a comprarla en el mercado de esclavos, una mujer que estaba enredada en la prostitución, y a que se casara con ella. Y entonces Oseas dice: pero ¿cómo tú me vas a mandar a mí a hacer esto si tú aborreces esto? Y es que Dios quiere darle a entender a Oseas cuál era la condición verdadera del pueblo, porque estaban viviendo una apariencia. Eso nos hace acordar de Urda, aquella profetisa, que cuando estaba mandando el rey, todo era bien, todo era una celebridad, pero apenas se murió el rey, se acabó todo. Y ella dijo: todo esto es superficial, el hombre está viviendo nada más que por lo que está teniendo, por lo que tiene, pero cuando se lo quitan, se acabó todo. Y Urda se lo dijo al pueblo, y cuando murió el rey, se acabó todo. Entonces Cristo y la plenitud de la verdad, Cristo revela, testifica y encarna la verdad.
Fíjese, Cristo revela, testifica y encarna la verdad. Jesucristo no presenta la verdad como un concepto, Él afirma ser la verdad, esa realidad. Y dice Jesucristo, yo para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. ¿Recuerdan? Cuando Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? Le hace esa pregunta. Ahora Jesucristo le dice, yo para esto he venido al mundo. Dándole a entender a Pilato que tiene que poner los ojos es en Él. En Él. Hoy, hermano, hay muchos cristianos que empiezan a acusar a los grandes líderes políticos, a identificarlo como el anticristo. ¿Cuántos no identificaron a muchos presidentes que nosotros conocemos como el anticristo? Y cada bando tiene su anticristo. Porque hoy día muchos dicen que Putin es el anticristo, un bando de cristianos. Otro bando dice que Trump es el anticristo. Otro dice que Elon Musk, y mientras más dinero tenga, entonces más anticristo es, o más capacidad tenga. Hermano, cuando Pablo fue llamado, la misión primeramente que Dios le dio a Pablo es para que llevara el mensaje a los grandes líderes políticos. Ahí está, a los que estaban en eminencia. Dios quería alcanzarlo. Y el Señor le dijo, Pablo, es necesario que tú testifiques en Roma, donde está Félix, el gobernador. Vas a ir a Agripa, vas a ir al César, hablarle la palabra. Y Pablo estaba emocionado, gozoso de que Dios lo hubiese escogido. No iba a decirle al César que era un anticristo, sino que Cristo te ama. Pero hermano, ¿cómo las personas han confundido el evangelio hoy en día? El evangelio no es un instrumento para condenación, es para salvación. Que usted tenga la oportunidad de hablar con un gobernador, de hablar con un presidente para decirle que Cristo lo ama. Que la esperanza no está en su gobierno, sino en el gobierno de Cristo. Entonces, hermano, no podemos tergiversar el camino de la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y dice nuestro amado apóstol Pedro que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos los hombres vengan al arrepentimiento por medio del conocimiento de la verdad. Cristo es la verdad. No es una idea abstracta, sino una realidad viva y personal liberadora. Porque conocerlo a Él es conocer la verdad. Es donde nosotros nos damos cuenta de nuestra naturaleza pecaminosa y nos aceptamos como nosotros somos. Mientras usted le predique el evangelio a alguien y dice, no, yo no soy malo, yo no peco, yo no robo. Pero cuando conoce a Cristo queda como quedó Job. Job que decía, no, yo soy bueno, yo a la gente lo ayudo, a los jóvenes yo le doy consejo. Mira, a aquellos niños que han quedado huérfanos, yo le doy comida, decía Job. Y cuando se enfrentó al Señor y el Señor se le manifestó, él dijo, de a oída, Señor, te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Me aborrezco, dijo. Es lo mismo que dijo Isaías, yo soy un hombre de labios inmundos. Yo quisiera, hermano, o tener un libro, aparte de lo que Isaías escribió, cómo se describía él antes de conocer a Dios, cómo se vería él mismo, pero cuando conoció al Señor se describió tal cual como el hombre es, un hombre de labios inmundos, que anda dentro de un pueblo que tiene labios inmundos. Y eso es lo que la verdad nos hace ver quiénes somos, ya no disfrazándonos como hombres buenos, no, sino como hombres que por naturaleza necesitamos la verdad de Jesucristo transformadora, liberadora y renovadora, que nos da una nueva naturaleza, un corazón nuevo, como dice Ezequiel capítulo 36 del verso 25 en adelante. Bueno, mis hermanos, le damos las gracias al Señor porque ya llegó el tiempo, la hora de darle las gracias al Señor por esta enseñanza. Amén.